Al Señor en esta mañana, ponga atención, escuche, porque Dios le ama, Dios quiere hablar a su vida. Libro de Romanos, capítulo 6, empieza la primera parte, dice: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está hablando, porque antes de eso estuvo hablando de la gracia, del pecado, de cómo la creación da testimonio de Dios. Le recomendamos leer la Escritura, lea la Sagrada Escritura, el libro de Romanos. Y entonces dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando usted toma la decisión de arrepentirse de sus pecados, es una decisión que debe tomarla seriamente. No puede seguir en lo mismo. Dice la Escritura: el que roba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y comparta con el que tiene necesidad. Así dice la Escritura. Si antes era mentiroso, pues ahora deje de estar diciendo mentiras. Y para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para que nos ayude. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es muy importante, cuando usted recibe a Cristo, el siguiente paso es bautizarse. Dice la Escritura: el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Y el bautismo lo que significa es muerte al pecado, y cuando usted sube del agua, resurrección de entre los muertos. Es un simbolismo, es una analogía que Cristo mismo ejemplificó. Él no necesitaba bautizarse porque Él no había cometido pecado. Pero la Escritura dice que, le digo a Juan, conviene por ahora que sea así. Cristo vino a darnos ejemplo. Y nos dio ejemplo de que debemos bautizarnos. Pero no es el bautismo ese que a veces hacen algunas religiones, como los católicos, que le echan un jarrito de agua en la cabeza a un niño recién nacido. No, no es eso. El verdadero bautismo tiene que tener conciencia la persona de lo que está haciendo. Es un bautismo donde la persona se sumerge completamente en el agua, que simboliza la muerte, y después sale y sube, que simboliza la resurrección. Seguimos leyendo versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está hablando eso que les estaba explicando, de que Jesucristo vino, murió, porque Él puso su vida. No es que fue vencido, no es que lo mataron, no. Él puso su vida en rescate por todos. Jesucristo vino para pagar por nuestros pecados con su sangre. Por eso es que es importante el bautismo. Por eso es que es importante reconocer a Cristo como Salvador.
porque Cristo fue quien pagó por nuestros pecados. Y si usted está en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay más condenación en Cristo Jesús, porque Él ha pagado. Pero usted tiene que perseverar. Hay gente que va a la iglesia un tiempo y después se aparta. Tiene que perseverar, porque la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Salvo de la ira venidera que está sobre toda la tierra. Seguimos leyendo la Escritura. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Porque es que el pecado es atractivo, porque es un lazo que el enemigo le pone para atraparlo. Es muy atractivo para el hombre tener muchas mujeres, pero eso es algo que no le agrada a Dios. Es considerado pecado y trae condenación y destrucción a su vida. Pero se ve muy atractivo y entonces la gente fácilmente cae en esa trampa. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé dominio propio, para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Por eso es que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Gracia es un regalo que no nos merecemos. La salvación es por gracia, porque no nos merecemos la salvación de Dios, pero por su gracia a Dios le plació darnos esa salvación. Escucha la palabra del Señor. Vamos a seguir predicando, vamos a poner otra alabanza, vamos a hacer una pausa y seguimos con siervos de la justicia. Estamos ahí en el libro de Romanos capítulo 6. Escucha esta alabanza y ya regresamos con la segunda parte. Que Dios la bendiga. Capítulo 6, versículo 15, bajo el título Siervo de la Justicia. Dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pues no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Y aquí a veces la gente dice, no, es que yo hago lo que yo quiera, yo no le hago caso a nadie. El problema es que cuando usted dice que usted hace lo que usted quiera, la Escritura lo ve como esclavo del pecado. Porque dice que es esclavo del pecado para muerte. Y el final de eso es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces dice que del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Cuando usted obedece a Dios, eso da fruto. Da fruto en el nombre de Jesús. Vamos al versículo 17. Voy a orar primero. Se siente como una atmósfera de distracción, de sequedad. Padre, te ruego por este lugar, Señor, que tú abras los oídos de los oyentes, que tu palabra pueda entrar en la mente y en el corazón, y que dé fruto a 100 por 1, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Quita todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario, toda maldición sea cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Continuamos versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y aquí la Escritura te está diciendo de que tienes que obedecer. Dice, habéis obedecido de corazón. ¿Ha obedecido usted de corazón a Dios? Porque eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando obediencia. A veces humanamente se miran muy atractivos los sacrificios. Dios, yo voy a hacer esto para que tú me des aquello. Somos expertos haciendo trueques con Dios. Pero Dios quiere obediencia a su palabra. La forma en que usted le muestra a Dios amor, la forma en que usted le demuestra a Dios ese respeto que Dios merece, la forma en que usted confirma su creencia es por medio de la obediencia. Y entonces seguimos leyendo. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque el que no conoce a Dios vive en pecado. Su cuerpo, su mente, lo que está buscando el pecado, las cosas de la carne. Pero cuando usted conoce a Dios, el Espíritu Santo viene a morar en usted y ahora empieza el fruto del Espíritu a crecer en esa vida. Pero tienes que tomar la decisión de caminar con Cristo constantemente. Ser perseverante. No es que voy a la iglesia un día y después ya no sigo yendo. Tienes que perseverar. La Escritura nos manda y nos enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A veces creemos que las religiones nos van a salvar, pero eso es falso. Las religiones son inventos de hombres. Son trampas del enemigo para apartarlo de la fe verdadera en Cristo Jesús. Lo que pasa es que las religiones son cómodas. Hacen lo que tú quieres, tiras un par de rezos, no sé si el dirigente de la religión te pide algún dinero, no sé, y ya te hace creer, engañándote, que estás bien ya. Pero, ¿por qué la gente no sigue mucho a Cristo? Porque esto requiere un compromiso real en tu corazón. No es andar haciendo un teatro para que te vea el vecino, para que te vea tu familia, porque Dios conoce tu corazón, tus pensamientos y aún las intenciones. Por eso es que dice, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, estabas libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y vuelvo nuevamente a decirle que la paga del pecado es muerte. Y lo dice aquí en el siguiente versículo.
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínese por un momento que su vida se acaba en este instante y usted va a la presencia de Dios y usted ha vivido una vida en pecado y Dios le dice: al lado de fuego por una eternidad. Todo el mundo pide misericordia, pide otra oportunidad, pide que no quiere estar ahí, pero ya es demasiado tarde. Y como Dios es tan misericordioso, Dios le está dando este tiempo a usted, a cada uno de nosotros. Dios nos da el tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo como Salvador, porque Él es la única esperanza, es la única esperanza. Pero a veces queremos impresionar al amigo, queremos a veces andar en la vanidad de la mente, sin darnos cuenta de que la vida tiene un fin. Ayer estaba escuchando, ayer y antier estuve varios días escuchando ahí un mensaje sobre el infierno. El infierno se describe en la Escritura, en Lucas 16. Lucas 16 te habla del infierno. Dice que es un lugar de tormento, es un lugar donde la llama nunca se apaga, el gusano, los demonios están torturando a las almas por una eternidad y Dios quiere que escapes, pero la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que arrepentirnos. No podemos pagar por nuestros pecados, pero Jesucristo con su sangre ha pagado por el pecado de toda la humanidad. Solamente tienes que arrepentirte y buscarle, leer la Escritura, congregarte en una iglesia, orar y pedirle a Dios que tenga misericordia, porque la ley hecha por Dios exigía la sangre como paga por el pecado, porque Dios es justo. Tiene que haber un castigo para la maldad. Y entonces, como nosotros no podíamos pagar, envió a su Hijo Jesucristo para que en Él tengamos salvación. Jesucristo de Nazaret, Él es el único y verdadero Jesús de Nazaret. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ese es el mensaje en esta mañana. Romanos capítulo 6, lea la Escritura en su casa, léala, Dios le ama, pero usted tiene libre albedrío para decidir. Hay gente que dice: yo quisiera que Dios no me dejara decidir, que Dios decidiera por mí para no equivocarme. El problema es que Dios te ha dejado su palabra con todas las instrucciones que necesitas saber, pero tienes que tomar la decisión de dejar y estar viendo y estar pendiente de todos los juegos de fútbol, de las peleas de boxeo, dejar esas cosas un poco de lado y leer la palabra del Señor, que es viva, que es perfecta, que es pura. La palabra del Señor, las sagradas Escrituras. Haga un compromiso con Dios de buscarle. Dios le ama.